También mando a los estudiantes. Nosotros con ellos estamos viendo, es súper importante porque siempre trabajo con el que va parecido a el estudiante más. Entonces hay muchas cosas nuevas. Farmacogenética es uno de los temas de farmacología que todos los años hay algo nuevo. Te buscan un libro viejo y se quedan en el aparato. Demasiado cosas nuevas. Bueno, son 5 horas de clase, 6, disfrutando la última de la profe Jenny, que es farmacogenética poblacional. Vamos a integrar lo que vimos en el tema anterior con respecto a esto. Usted da una dosis, en este caso una dosis endovenosa. Una vez que la administra, la droga queda en la circulación, obviamente se absorbió, porque está en la circulación general. Una vez que la droga se distribuye, llega a la célula blanca. Si la droga actúa a nivel de receptores, se une a un receptor, porque se une a un receptor, porque hay un ambiente muy específico que se llama biofase, que permite que ya vamos a ver más adelante interacciones de la droga con el tejido. Se produce entonces la unión droga-receptor para producir el efecto farmacológico deseado o no. De la parte bacteriana como sea la biofase, que es la relación farmacocinética farmacodinámica, y el mecanismo de acción de esa droga es lo que hablamos francamente de farmacodinámica, es lo que vamos a decir. Que la farmacodinámica es aquella parte de la farmacología que estudia los mecanismos de acción de los fármacos en el organismo y los efectos que producen en él. Por supuesto, básicamente los efectos clínicos, pero a veces hay efectos secundarios. Lástima que esta no se ve tan bien. Esta es una célula parietal gástrica, en la cual tenemos, ¿se recuerdan qué receptores tenemos ahí? Fisiología. Acetilcolbucarínico, de gastrina y de histamina. Entonces, ejemplo, y también tenemos la bomba protón ATPase, esta que es más conocida, donde actúa el omeprazol, que bloquea la protón ATPase. Entonces, ¿qué hace el omeprazol? Es una droga que al unirse a la protón ATPase de la célula parietal gástrica, bloquea su efecto y disminuye la acidez. Ese es el mecanismo de acción del omeprazol. Y así de todo, la atropina. ¿Qué hace la atropina? Es un antagonista muscarínico, actúa sobre el receptor muscarínico bloqueado. Ese es el mecanismo de acción de la droga y eso es farmacodinámico. Esta es una de las cosas más viejas que hay. Van a ver ustedes entre la tercera y cuarta clase cómo esto se quedó totalmente en el aparato. Vamos a decir que obsoleto, porque por aquí hay es la parte inicial. Antes de administrar el fármaco tenemos sustancias naturales, por ejemplo la adrenalina, siempre la tenemos circulante, se une a su receptor y produce la actividad celular. Aumento de la taquicardia, aumento de la frecuencia, aumento de la fuerza. Si tenemos un fármaco agonista, el principio activo, si estamos hablando de la misma epinefrina, sería epinefrina, se une a un receptor y produce entonces el aumento de la actividad simpática. Y tenemos un fármaco antagonista, que se vamos a definir bien en la tercera clase, ahorita lo vamos a nombrar. Recuerden que el fármaco antagonista bloquea la acción del agonista porque se une al mismo sitio del receptor donde se une el agonista. Bloquea su efecto y, por supuesto, vas a tener bradicardia y disminución de la fuerza. ¿Qué son receptores farmacológicos? ¿Qué son? ¿Qué creen ustedes que son un receptor farmacológico? El sitio donde el fármaco para por ejemplo, nada más, en membrana de cuál? ¿De dónde? Puede haber membrana antinuclear o membrana puede haber receptores también que sean citosólicos, pero normalmente los demás pueden explicar De membrana de cualquier órgano, pero también a nivel nuclear. Todo esto que está aquí en el gráfico está en el cuadro, eso vamos a ver también. Vamos entonces a estudiar por qué se une una droga a un receptor. Hay unas electrostáticas que permiten que eso suceda. Lo traje, lo voy a hacerlo muy gráfico para que se vea bien. Ven ustedes que hay como hay cargas iónicas, tanto en el receptor como en la droga, que permite que haya interacción. En este caso son interacciones un poco lejanas. Hay como una complementariedad entre ambas droga y receptor para poder entonces permitir eso. Aquí tenemos entonces que la droga, según un receptor, permite un cambio conformacional que activa las vías de señalización celular. Vamos a ver por ahora. Una vez que se une, vean ustedes con respecto a cómo se nota que cambia su conformación y eso permite entonces que se produzca toda la cascada de
Una de las uniones más importantes de droga con receptor es la fuerza de Van der Waals, ¿se recuerdan? Unión de carga, y eso permite entonces que en la biofase hay interacciones necesarias para que se produzca el acoplamiento entre la droga y el receptor. Aquí tenemos fuerzas hidrofóbicas, aquellas sustancias totalmente hidrofóbicas, tanto de la droga como el tejido que sea altamente lipofílico, como el tejido adiposo. Pareciera que se atraen, pero esa atracción permite que se unan con fuerzas hidrofóbicas propiamente dichas. Aquí tenemos puentes de hidrógeno, carga positiva, carga negativa, básicamente grupo H y grupo OH. Eso permite entonces la interacción. Pero ven ustedes que tenemos dos anillos aromáticos, donde también podemos decir que son también hidrofóbicos y por sus cargas que tienen grupos funcionales también se permite entonces la interacción de la droga con el receptor. Y aquí tenemos la fenoxibetamina, cuando vean con la profe analiza también se lo voy a nombrar, es un antagonista alfa-1 adrenérgico irreversible. Como es irreversible, su unión no es débil, es una unión fuerte. ¿Qué tipo de enlace se produce cuando es una unión fuerte? Covalente. Si es covalente, permanece en el tiempo. Aquí tenemos entonces registrado la membrana plasmática donde se encuentra embebido un receptor alfa-1 adrenérgico, del cual esta droga es un agonista. Te voy a decir bastante, un agonista es una sustancia que tiene afinidad y eficacia hacia un determinado receptor. Ya lo vamos a definir después porque ambos conceptos. La fenoxihexamina se utiliza únicamente hoy para el feocromocitoma. Como es altamente irreversible, por supuesto, la unión es muy fuerte y si se produce un efecto adverso importante, no es tan fácil despegarla de la receptor. Antes se utilizaba fuertemente en representación, pero hoy en día no se utiliza. Aquí tenemos unas cargas entre esta que está en negro, será el receptor beta adrenérgico beta 1, y esto que está en azul, la adrenalina. Vean ustedes cómo existen diferentes uniones entre la droga y el receptor beta 1 para producir entonces la interacción y el cambio conformacional. Hoy en día, ya más avanzado, tenemos estructuras cristalinas con diferentes complejos de unión. Aquí esto lo vamos a nombrar mucho, es receptor acoplado a la proteína. Este es uno de los tipos más importantes de una droga receptor, porque muchas drogas que van a utilizar en este curso, que serían adrenérgicas, colinérgicas, histaminérgicas, serotonérgicas, actúan a nivel de tipo de receptor. Tenemos sitio de unión ortostático, como es el caso de la rhodopsina. ¿Qué es lo que significa un sitio de unión ortostático? Esa palabra es importante. Por allá no. Estoy seguro que tú sí lo sabes, ortostático. Con la palabra lo traduces. Se une el mismo sitio donde se une el ligando de todo. Ortostático se une el mismo sitio donde se une el ligando de todo. En el medio sitio alostérico, ¿qué son sitios alostéricos? Sitios distintos del sitio activo que permiten la molécula que genera conformaciones que modifican. Excelente. Eso es bastante nuevo. Un ejemplo de ellos es el receptor muscarínico, tipo 3, y no debo ir porque dice tenemos ligandos bitópicos. Todos tienen actividad o unión ortostática como alostérica. Es importante eso, que tienen las dos funciones, se unen a un sitio lejano y a un sitio cercano para producir entonces el cambio conformacional necesario. Tenemos sitios alostéricos fundativos, como podemos ver aquí, receptor de tipo quinas, receptor de glucagón, de factor ligador de corticotropina y receptor purinérgico, que es donde se une como agonista la adenosina. La adenosina es una droga bastante vasodilatadora, se utiliza para algunos procesos cardiovasculares. Lo importante de ella es que tiene una vida media muy corta, no llega ni siquiera a 10 segundos. Después de producir una asistolia, pero nadie se muere porque se le para el corazón por menos de 10 segundos. Esto es ya del siglo pasado. ¿Qué criterios tiene que tener una sustancia para que se pueda decir esta sustancia es un receptor? Una sustancia algo embebido en la membrana, una proteína, tiene que ser específica, tiene que tener saturabilidad, afinidad, porque si no hay afinidad, imposible que haya unión, tiene que ser reversible, la sustancia se une y se despega del receptor,
Tiene que haber localización diferencial. ¿Qué significa esto? Que tiene que estar demostrado que en X órgano del organismo está ubicado esa población de receptor. Tiene que haber un perfil farmacológico importante, o sea, cualquier droga debe unirse a ese receptor que provoque un efecto que pueda ser cuantificable. Tiene que haber una respuesta funcional. Si uno la droga, aumentó la frecuencia cardíaca. Entonces, donde se une esa droga, se puede considerar que hay un receptor. Tenemos 4 tipos de acoplamiento droga-receptor, 4 grupos importantes. Vamos a detallarlos rápidamente, porque eso es lo que vamos a ver en todo el curso. Receptores que son canales iónicos, ya vamos a ver uno de estos, los que les dije anteriormente, receptores acoplados a la proteína G, receptores con actividad de sinasa, con actividad de proteína sinasa, y como cuarto grupo, los receptores nucleares. ¿Conocen algún grupo de receptor nuclear que se recuerden? Que se utiliza mucho el PDI. Un agonista que estuvo en nivel nuclear. Usa bastante. Es antiinflamatorio, no es antinuclear. Los grupos, corticoides o esteroides como tal, son actúan a nivel de receptor nuclear. Vamos a verlo rápidamente los 4 grupos. Canales iónicos controlados por ligandos. ¿Conocen alguno? ¿Dónde están esos receptores nicotínicos? Preferentemente. En el corazón. No, en la placa motora, el músculo esquelético. El músculo esquelético de abajo, tienen que es un canal de sodio activado por ligando, tiene dos unidades alfa, una beta, una gamma. La acetilcolina se une a una de las unidades alfa, produce un cambio conformacional que permite que el poro se abra. Se abre el poro y entra entonces el sodio. Como el sodio son cargas positivas, se despolariza la célula del músculo esquelético y produce la fuerza. Los de arriba son canales de sodio activados por voltaje. Por excelencia, como grupo de drogas, las drogas antiarrítmicas, estos canales están ubicados en muchos órganos, en la vida cerebral también, pero desde el punto de vista clínico importante es el músculo cardíaco, donde las drogas antiarrítmicas, el grupo 1 bloquea la actividad del sodio, disminuye la contractilidad, disminuye la conductividad. Eso disminuye entonces o rompe algunas de las vías algunas arritmias de tipo ventricular. Estamos hablando de eso. El reposo está cerrado y cuando se activa con el ligante se produce la apertura, se produce entonces la entrada de sodio, pero la célula, la droga bloquea esa entrada y se produce entonces los ligantes. Receptores acoplados a la proteína G también se llaman metabótrofos o metabotróficos. Vamos a hablar de gráfica pequeña. Un ejemplo, receptor beta-2-adrenérgico. ¿Dónde está preferentemente este receptor? Pulmón. Receptor beta-2 membrana, 7 dominos transmembranales. Vean ustedes que está acoplado a una proteína E, la cual está unida a un GDP. Cuando se une el ligando, en este caso puede ser la adrenalina misma, vean ustedes cómo se forma GTP para unirse a la proteína E alfa. Esta proteína G alfa activa como segundo mensajero la endociclasa, que trae como consecuencia aumento del agente cíclico, aumenta la sinasa dependiente de AMP y produce la cascada de eventos necesarios para, en el caso del pulmón, broncoaspiración. Un receptor opioide, por ejemplo, ¿cuál? La morfina, por excelencia. Recuerden que la morfina se puede utilizar para dolor de tipo cáncer, por ejemplo. Igual el receptor, 7 dominos transmembranales, igual el GDP. Una vez que se une la morfina, vean ustedes cómo esta se une a una proteína G inhibitoria, disminuye la actividad de la endociclasa. Esto trae como consecuencia bloquear o disminuir la conducción del calcio por canales de calcio dependientes de voltaje que están presentes en la membrana plasmática y aumentar la conductancia al potasio por un canal de potasio presente en la membrana. Si disminuyes la entrada de calcio, estás disminuyendo la entrada de cargas positivas y si aumentas la salida de potasio, estás eliminando cargas positivas al interior de la célula. Si eliminas cargas positivas, la célula se hiperpolariza, en este caso las neuronas, y se reduce la liberación de aquellos neurotransmisores involucrados en el dolor. Ese es un tanto que tenemos que solicitar que está loco. Esto es más o menos más lo mismo. Receptor acoplado a la proteína G, el ligando se une, está inactivo, el reposo, se activa y luego activa la cascada
que va a modular diversos efectores, dependiendo del tipo de célula donde estén ubicados diferentes proteínas. En músculo liso tenemos proteínas GQ, el músculo libre, receptores beta 2 en pulmón tenemos proteínas G inhibitoria, en el corazón tenemos proteínas G estimulatorias. La estimulatoria tiene como segundo mensajero la endociclasa, igual que la del pulmón, con la diferencia que uno aumenta y otro disminuye. En el músculo liso vascular tenemos la proteína GQ, que produce como segundo mensajero aumento del tipo 4 de nosotros. Incluye que salga el calcio almacenado y produce aumento de la vasoconstricción. Esto es más de lo mismo, modulación de factores. Esto lo vamos a ver en las clases que vienen. Tenemos una sinasa asociada al receptor acoplado a la proteína E. Tenemos una proteína que se llama beta-arrestina. Importante este concepto cuando veamos receptores varios o receptores sellados. Eso lo vamos a ver en la tercera cuarta clase. Eso es relativamente nuevo, pero todavía tiene un impacto porque hay muchas drogas que se pensaban que eran agonistas que ahora son agonistas serias. Ya receptores ligados a sinasa, lo vamos a pasar más rapidito. Por ejemplo, el factor de crecimiento es un receptor ubicado en la membrana. Vean ustedes que tiene un dominio extracelular y un dominio intracelular. En el extracelular se une entonces el agonista con la sustancia endógena. De nivel intracelular tenemos la parte del receptor que tenemos en la acción de tirosinecinasa. Una vez que se une el agonista, le produce un cambio conformacional que permite que se fosforile la parte interna de ese canal y se autofosforile. Eso activa una cascada de en este caso con el aumento de la codificación térmica, que codifica para ciertas proteínas que contribuyen al factor de crecimiento, por hacerlo mejor. Entonces lo van a ver más o menos más de lo mismo. Un ejemplo clásico también de este tipo de receptor es la insulina. Se une la insulina a su receptor, se autofosforila y produce la cascada de eventos para producir entonces la captación de glucosa. Jefe específico, eso lo vamos a ver en las clases de antiquímica. Cuarto grupo, receptores nucleares. Recuerden que ustedes ¿por qué la acción de un receptor nuclear es tan grande? Porque tiene que llegar al citoplasma, un transportador, llegar al núcleo, atravesar el núcleo, unirse a los elementos de respuesta del DNA, activar la respuesta. Todo eso requiere más tiempo. Por eso hay que lograr tiene mucho cuidado. Entonces tenemos a nivel del núcleo, tenemos sustancias coactivadoras y tenemos este complejo, que es receptor y una proteína que se llama RXX. Una vez que se une la hormona, por ejemplo, se busca entonces la unión del coactivador a este complejo receptor RXX para producir un cambio conformacional, específicamente la helicitosa, para activar la transcripción del gen que codifica para esa proteína o esa hormona que se está uniendo a ese receptor, que es lo de una manera grave. Estas son las vías para solamente como cultura general que conducen a la citosis. Tenemos vía extrínseca y vía intrínseca. Yo sé por qué se está viendo como campo rojo, ¿no? Una vez todo esto vamos a entrar propiamente dicho en la materia, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el concepto de receptor desde el siglo pasado a nuestros días? Después con el tiempo. Lo cambió un poquito. Vean que comenzamos a finales del siglo XIX y llegamos hasta el año 2020. Entre 1890 y 1905, por supuesto lo más importante, estuvieron dos investigadores que dieron conceptos importantes de la teoría receptorial, Langley y Herder. El primero habló de una sustancia receptora, una sustancia receptora que era capaz de unirse a algo de la célula que producía un evento que puede ser cuantificado. El segundo habló del receptor inmunológico. Él más o menos asoció la teoría antígeno-anticuerpo. Se unía algo a la célula que produce un cambio conformacional y, bueno, en ese entonces no se sabía el cambio conformacional. Produce un cambio que producía un efecto. Entre 1933 y 1940, Ramón propone la simpatina. ¿Qué será hoy la simpatina? ¿A qué le suena simpatina? A la adrenalina. Sistema nervioso simpático, agonista por excelencia del sistema adrenalina. Y claro, es importante todavía, ya lo vamos a ver,
propuso la teoría ocupacional. ¿Qué dice grosso modo la teoría ocupacional? Que para que una droga produzca un efecto, tiene que unirse un receptor, y para que ese efecto sea máximo, tiene que unirse todos los receptores de ese receptor. Eso no es verdad hoy. Ya vamos a ver la diferencia. El año 48, hay que clasificar los receptores adrenérgicos como alfa y beta. En el año 57, esto fue un gran aporte para la farmacología. Ari y Fusto, el primero, postuló el concepto de L3, que igual ya vamos a ver qué significa. El segundo asoció un estímulo para que ese estímulo era capaz de producir entonces el efecto. Y el tercero habla del concepto de eficacia intrínseca. Eso lo vamos a afinar un poquito más adelante. En la década de los años 60 ya se comenzó a caracterizar bioquímica y a codificar los diferentes tipos y subtipos de receptores de la membrana. En los 70 ya se clonó el primer receptor acoplado a la proteína G, que fue el receptor de rhodopsina. Por supuesto que la era moderna, con todas las técnicas nuevas, tenemos toda la estructura molecular tridimensional, con todos los tipos de enlaces, con todas las teorías nuevas de un droga receptor, y no solamente se une y cambia, ¿no? Ahora tenemos, ya vamos a ver en el curso de la clase, numerosos mecanismos propuestos, y cada vez eso se profundiza un poco más. Eso lo refleja en la literatura. La cartelera dice 9 agonistas sintéticos predalterol. Entonces, la derecha dice de la izquierda. Bueno, ¿qué es lo que te pasa aquí? Tú estás bien equivocado. El martes me dice que es agonista. El jueves me dice que es agonista parcial. El lunes me dice que es antagonista. Eso es real. Ustedes van a ver como una droga agonista puede ser agonista inverso, pero también puede ser agonista bias. O un antagonista puede ser agonista inverso. Entonces, es cosa muy diferente. El propranolol, que por excelencia es un antagonista adrenérgico no selectivo, también es agonista inverso. Y ahora a ver por qué, en qué situación se comporta como agonista inverso y en qué situación se comporta como antagonista, como irreversible del receptor de 1 y de la 2. Recuerda claro, de la teoría ocupacional, él mostró en este experimento que vemos a la izquierda, en rojo y en azul, para decir, él utilizó corazón y recto abdominal de rana, lo que evaluaron en el primero, por supuesto, disminución de la contractilidad, y en el segundo, aumento de la fuerza de contracción, utilizando sustancias que actúan sobre el receptor muscular. Ven ustedes que el corazón de rana es un efecto con respecto a dosis creciente de acetilcolina como agonista muscarínico. ¿Dónde se consigue más rápido el efecto? ¿En rana, en el corazón o en recto abdominal? En el corazón. ¿Por qué? Porque a menos dosis o menos concentración tenemos el mismo efecto. Comparando este con este más o menos 10 veces es más potente la acetilcolina en corazón que en recto abdominal. Y en la de abajo, en rojo, utilizó acetilcolina sola y en presencia de dosis crecientes de atropina. La atropina es un antagonista polinérico. Quiere decir que dosis crecientes de la atropina bloquean el receptor y para poder alcanzar el mismo efecto tiene que aumentar dosis de acetilcolina para desplazar la acetilcolina como antagonista. Entonces, ¿cómo se obtiene el gráfico? Respuesta, dosis crecientes del agonista solo, y ven ustedes cómo se desplaza hacia la derecha. ¿Qué significa eso? Que requiere más dosis de la agonista para producir el mismo. Como esto es una escala logarítmica, aprovecho para decir, este valor es menos 8. Desde el punto de vista molar, ¿cuánto será eso? Y dice molar, 180 debería ser molar. Menos 8, es escala logarítmica. Recuerden que el logaritmo es un exponente. Entonces esto sería 1 por 10 a la menos 8 molar, 1 por 10 a la menos 7 molar, y así sucesivamente. ¿Así que? Sí. Como dijo Clark, para que haya un efecto tiene que ocuparse, es decir, tiene que unirse la droga al receptor. Esto se lleva según la ley de acción de masa, vamos a leer lo textual. La velocidad de una reacción química es proporcional al producto de las concentraciones de los reactantes. No se lo aprendan, que es un concepto de estudio físico. Entonces, un droga receptor se une la droga con la fuerza que vimos anteriormente, se forma un complejo droga receptor con una constante de asociación que vamos a llamar gamma 1
y una constante de disociación que vamos a llamar K a la menos 1. Este complejo droga-receptor se une a un transductor para formar el proceso complejo droga-receptor-transductor con una constante de asociación K a la más 2 y una constante de disociación K a la menos 2. Una vez que se forma el complejo droga-receptor-transductor, transductor podría ser la proteína G en ese tipo de receptor. Se produce algo que vamos a ver que se llama K3, ya vamos a definir qué significa K3. Y luego de eso se produce la respuesta. Teoría clásica, se unió el receptor, se activó, se puso un estímulo y se produce una respuesta. Demasiado elemental. Todo lo que vamos a ver a continuación se tomó como base la isoterma de absorción, que es absorber algo. Con D y no con D. Absorción es absorber, penetra el organismo y absorber con D. No, se queda en la membrana, no se queda en ella. Entonces, en base a lo que hizo este señor, la isoterma de absorción, él estudió las moléculas de filamento metálico para la producción de luz. Y utilizaron este modelo para explicar el modelo de unión droga-receptor. Más o menos les varió un poco el concepto teórico de esta. Entonces, ¿qué dice la ley de acción de masa? La droga es un receptor y se forma el complejo droga-receptor. Siendo D, fármaco libre o droga libre, siendo R, número de receptores libres, y DR, complejo droga-receptor o número de receptores ocupados, con su constante de asociación a la derecha, disociación a la izquierda. No se me pierdan. Aquí tenemos lo mismo, ven ustedes, D más R igual a DR, en el equilibrio, D por R por K1 es igual a DR por K1 a la menos. Hacemos esta relación para definir lo que es K y lo que es KD, ya se lo digo más adelante, para hacer esta ecuación. K es igual a D más R entre DR. ¿A qué se le hace esta ecuación? A la ericalina. Exactamente. ¿Vale? Ya vamos a ver. Número total de receptores, vamos a llamarlo B máximo. B de bajo, de unión. B máximo es igual a receptores libres más receptores ocupados. Tiene que ser, si son 100%, están algunos libres, algunos ocupados, esa es la entonces la B máxima. Si dejamos ver, debe ser igual entonces a B más menos D. No voy a confundir tanto las líneas de P, cuando le mande la clase lo ven con calma. Entonces, B más igual a R más R, desde que dejamos R y nos va a dar B más menos D. Sustituimos R en la ecuación anterior, nos va a dar esto, en el KD. Se me pierda y tomamos esta ecuación y hacemos entonces la desarrollamos. Esto por esto es igual a esto. KD por esto igual a lo que tenemos arriba, la agrupamos, buscamos términos afines y al final llegamos a la ecuación. Concentración de B es igual a B max por D entre KD más. Por ahora ya lo van a ver que es llegamos entonces a la curva de KN, porque esta es la función, es una hipérbola rectangular, recuerda que esta es la función completa y aquí tenemos la parte de completa. Efecto y aquí dosis crecientes de ligando, que lo llamo eso, en este caso es el KD, pero el KD asume que es igual a 1. Miren ustedes cómo a medida que se incrementa la dosis o la concentración de ligando, se produce un aumento de la respuesta, hasta que llegue un momento que por más que se incremente el ligando, no va a haber más respuesta. La total de la droga. Entonces, ¿a qué llamaban ustedes en bioquímica? A que esta parte de la mitad de esta curva que buscábamos es la concentración necesaria para llegar a la velocidad máxima. ¿Y eso se llama? Cadena. Hoy en día eso se llama cadena. ¿Qué será el cadena por B entonces? La concentración necesaria para lograr que se pueda la mitad de la mitad de la figura que tiene la droga. Exactamente. Excelente. Un ejemplo, igualito, ya que esto se evaluó con radioligando, el efecto de un radioligando marcado con respecto a dosis crecientes de radioligando. Esta respuesta de máxima recuerden unión total, total, y la mitad de esta respuesta sería que es aquella dosis que produce la mitad del total de la respuesta. Ven ustedes que ellos, para sacar el KD, ellos hicieron impidieron que la concentración de D es igual al KD.
Si sustituye este KD en esta ecuación, entonces vean que KD le da 2 veces. Sería un medio, que es la mitad del efecto máximo. ¿Vale? La concentración de la Aquí tenemos más de lo mismo, por ahí ustedes, ¿qué diferencian ustedes entre esta y esta? Esta es un dipépode y esta es una sigmoidea. ¿Por qué se transformó en sigmoidea? Pero aquí también. Vean la diferencia, hay una diferencia marcada. Esta con esta es igual que esta, con más detalle. ¿Cuál es la diferencia entre esta curva y esta? Además de su figura y su forma. No, nada, azulita. En logarítmico puede ser logarítmico. En farmacodinamia, igual que en farmacocinética, se escoge una escala logarítmica porque para calcular el valor de KD arriba, el grueso de los puntos se busca aquí. Y calcular en esta cinética un valor exacto, matemáticamente queda muy mejor experimental. Entonces transformamos esta hipérbola en una sigmoidea. La ventaja es que te da entre el 20 y el 80% de la escala una línea recta. Y la línea recta podemos cuantificar. ¿Ven aquí? Haciendo la escala logarítmica en el eje de las concentraciones, te da una línea recta cuya mitad podemos cuantificar cuál es la dosis que produce la mitad del volumen total del receptor o cuál es la dosis que produce la mitad del receptor. En la primera serie entonces el KD y en la segunda serie el KA. La que viene siendo el KD es aquella concentración de fármaco que ocupa la mitad de los receptores. Hoy en día no es tan fácil, antes era solamente esto, esto es de masa simple, AR y es reversible. Hoy en día, que está el transductor, que es la proteína G, podría haber un poquito más adelante una elección de masa paralela. Aquí tomen en cuenta dos estados receptor abiertos y cerrados, con dos constantes, con dos equilibrios diferentes. Hoy en día hay modelos terciarios en los que el receptor activo, en reposo, en activo, entonces se complica todo un poco. No importa tanto los detalles. Vamos a ver, estamos casi terminando. Como son de receptores, en verde tenemos la droga A y en fucsia será la droga B. ¿Cuál de las dos creen ustedes que es más potente? ¿Cuál tiene más afinidad? ¿Qué sería afinidad para usted? La capacidad de receptor. ¿Y potencia? Si tuviera que decir un término para potencia, entonces, ¿cómo lo cuantificas? ¿Como el eje de la Y o el eje de la E? No sé si me explico con la pregunta. ¿Qué valor toman en cuenta? ¿El efecto o la valor de concentración? Para potencia. No sé si me explico. ¿Qué es más potente? ¿Cuando utilizas menos dosis o cuando utilizas más dosis? Menos dosis. Entonces un valor es más potente que el que es más cercano a cero, es obvio, utilizas menos para comparar. Entonces, esta verde es más afín y más potente. Y en cuanto al efecto, tú no puedes decir que esto es diferente, ¿eh? Estadísticamente no pareciera diferente. Entonces, son efectivas. Cuando hablamos de efectividad, hablamos de eficacia. ¿Qué es eficacia farmacodinamia? Es la respuesta máxima que se produce cuando se une una droga a un receptor, se produce el cambio conformacional y produce un efecto. Eso es eficacia. Estas drogas parecieran que no llegaron a 100, pero podemos ver que son agonistas completas. Quizás les falta un poquito de dosis para llegar al 100%, que tiene una sustancia agonista que tiene afinidad y eficacia. Recordemos, eficacia, capacidad para producir un efecto. Un antagonista tiene muy buena afinidad, cuidado no mejor que el agonista, pero no tiene eficacia. ¿Qué es lo que hace el antagonista? Se une al receptor, bloquea para que se une al agonista, pero no tiene efecto por sí solo. ¿Me expliqué? Entonces, antagonista carece de efecto, pero muy buena afinidad, y agonista, muy buena afinidad, y tiene eficacia y fuerza.
Esa eficacia es la que vamos a llamar K3. K3 es igual a eficacia es igual a alfa. Alfa, K3 y eficacia son lo mismo como C. Entonces la droga T más de la derecha, por supuesto que así y esto. Cambiamos entonces entrada celulorífica y obviamente el de la regla tenemos de otra forma, aquí quedamos en el choreto. Pero ustedes más o menos la misma idea, donde se cuantifica, aquí le puse esto. Vean ustedes aquí aproximadamente, ¿cuánto creen ustedes en la izquierda que es el KD de la droga en KD? Aproximadamente. ¿Cuál es el KD de la droga? ¿Un número? ¿Sí? ¿Estás comentando menos 9? No, porque estamos hablando con la... ¿Y qué es menos 9, sabes? Te lo dije, ¿qué es menos 9? ¿Qué concentración es? Si es menos 9, 1. Pero esto sería aquí, el 1 está aquí, porque es alrededor de aquí. Esto es como, vamos a poner 2, porque es menos 9 polar. Y la segunda, 1 por 10 a la menos polar. Aquí la afinamos un poquito en la escala logarítmica, creo que aquí está el numerito. ¿Cuánto es el valor de el KD de la droga en verde, en polar? 1 por 10 a la menos 7 polar, y la droga en rojo aproximadamente a ese cargo. La droga en rojo, valor exacto, porque es el valor exacto. 1 por 10 a la menos 7. Aquí. Después de 1 que viene, 2, 1 por 10 a la menos 7, 2 por 10 a la menos 7, y después de 2 que viene, 3, como un poquitito, como 3,5 por 10 a la menos 7. Vamos a poner 3 por 10 a la menos 7 molar. Es una escala logarítmica. Creo que se lo digo cuando vimos la práctica de la aplicación. La mitad de esa escala es 3. Como el logaritmo de 3 es 0,5. Entonces la mitad no existe, es 3. Entonces en este caso, la escala de la droga en rojo sería 3 por 10 a la menos 7 molar. ¿Cuántas veces es más potente la droga verde con respecto a la droga roja? Eso lo vamos a ver todo en práctica. De aquí a aquí, ¿cuántas veces puede ser más potente? 10 veces. ¿Y de aquí a la mitad? 5 veces el pensamiento del método. 3. Pero fuera media unidad. Si de aquí fueron 10 veces y de aquí fueron 3 veces, ¿cuánto es? Potenciación. 3 por 10. 30. La droga en rojo es 30 veces más potente que la droga en verde, porque se desplazó 30 veces hacia la derecha. Eso lo vamos a publicar acá. Lo que vamos a ver en las clases que vienen, ya ustedes ya un droga receptor. Aquí tenemos receptores inactivos, es verde, receptores activos y la probabilidad de que estén expresados significando en la membrana. Ven ustedes mucho más el receptor inactivo que el receptor inactivo. Cuando se une el ligando, que son las pelotitas verdes o azules, ven ustedes cómo esta proporción temporalmente se iguala, hay igual de drogas de receptor unido, receptor libre, pero cuando ya se hace el equilibrio, ven ustedes cómo se desplazó y hay mucho más drogas unidas al receptor que drogas unidas al receptor inactivo. ¿Qué quiere decir? Que en tu lista conformacional el ligando cambió el receptor para poder entonces activar y producir el efecto. Eso lo hace el agonista. Como lo vamos a ver como en la tercera o cuarta clase, el agonista inverso hace lo contrario. El receptor en reposo inactivo está con actividad, porque hay una pequeña mutación que hace que esté activo, y el agonista inverso se une y disminuye esa actividad. No lo bloquea, disminuye. Porque el agonista inverso tiene eficacia, a diferencia de los antagonistas que no la tienen. Más o menos así. Eso es todo lo que vamos a ver en la siguiente. Y esto es lo más moderno. Cristalografía de rayos X le tienen todos los protocolos.